Gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Es el turno del Grupo Parlamentario Aragonés. Tiene la palabra por 10 minutos, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, señora consejera, a mí me hubiera gustado que hubiera hablado más de autónomos, más de industria, ya no de los recortes que hace al programa de fomento industrial, sino más de industria o industria 4.0, que no lo vemos reflejado en los presupuestos. Más de comercio. Sí que es verdad que después de destinar en anterior gobierno casi 5,9 millones de euros a comercio, si quitamos todo, luego metemos uno y luego le metemos medio, pues podemos decir que hemos subido, pero prácticamente hemos reducido 4,5 millones de euros desde hace 2 años. Y luego nosotros pues le decimos la frase que le llevamos diciendo prácticamente desde que empezó la legislatura: la mejor política social es la creación de empleo. Entonces, cuando empiezan a hablar de que hay que buscar las políticas de igualdad, políticas sociales, pero estamos recortando en lo que en principio es el departamento, digo en principio, creo que no para este gobierno, el departamento estrella, la gran preocupación, como comentaba otro portavoz, que es el empleo, y resulta que aumentamos un 7%, pero solo porque metemos 14 millones en el INAEM, que están pendientes de que vengan de Madrid o de algún fondo europeo, etcétera, etcétera, pues la verdad es que ese 7% no sirve para nada. Así que es verdad que también después de subirle 12 impuestos a los aragoneses, de ingresar más de 200 millones de euros, y de esos 200 subir solo 14 en lo que es el fomento del empleo, pues la decepción, como comprenderá, es máxima para el Grupo Parlamentario Aragonés. Y en ese sentido el Gobierno no cumple con lo que tiene que hacer. El Gobierno no puede dar trabajo a los aragoneses, pero tiene que crear las condiciones óptimas para que vengan las empresas, tanto las que son de aquí que se mantengan, como otras nuevas que quieran crecer para ser competitivas, como aquellas que vengan de fuera, y no está creando las condiciones óptimas. Y la verdad es que a base de subir impuestos, a base de generar ingresos, pero apenas lo destinamos para políticas que fomenten el empleo, como comprenderán, la decepción en ese sentido es máxima. Además, partimos de 2 problemas. En primer lugar, a nivel interno, nosotros ya dijimos que nosotros creemos que el departamento está mal confeccionado. Hablamos de un departamento que fusionaba 2 grandes departamentos que luchaban por crear y por fomentar empleo. Ahora los unimos en uno, prácticamente lo dotamos con poco presupuesto y decimos que las prioridades son otras, cuando realmente se ha visto que las prioridades de los aragoneses y de los españoles es que tengan trabajo, o por lo menos que el que lo tenga, que no lo pierdan. Y en segundo lugar, como muy bien ha comentado mi compañera Elena Llue esta mañana, es un presupuesto virtual. Entre que se aprueban en mayo, prácticamente el cierre presupuestario puede ser aproximadamente para septiembre, en 3 o 4 meses no podemos ejecutar los presupuestos. Con lo cual, nos estamos haciendo trampas al solitario. En ese sentido, ya no sé a quién quieren engañar, pero creo que el señor Gimeno de esto sí que sabe. Nosotros, a nivel de autónomos, pues se lo decíamos, la rueda está dejando de girar, lo decía ATA. Llevábamos 2 o 3 años incrementando el número de autónomos, pero en el último año las últimas cifras dicen que perdemos 500 autónomos. Con lo cual, la inercia de los autónomos, aun teniendo vientos de cola, ya estamos teniendo datos negativos. Y ya no voy a entrar en la famosa ley del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo, una de las leyes estrella. Ya no voy a decir que sea la megaley, la superley, la prioritaria, sí la segunda, a lo mejor, pero claro, es que llevamos 2 años de gobierno y ¿qué va a pasar? Pues que cuando nos empecemos a sentar llevaremos 3 y cuando la aprobemos pues será justo antes de elecciones y prácticamente pues no podremos empezar a ver esos famosos vientos que ustedes dicen positivos de la ley del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo. ¿Que antes no había? Pues seguramente, pero hacíamos otro tipo de políticas en ese sentido, bien sea a nivel de plan de atracción de inversiones extranjeras, bien sea a través del comercio, bien sea potenciando el turismo, de desarrollo y fomento agroalimentario, otras muchas cosas que contaban con esos autónomos, porque les recuerdo, el 60% de los autónomos en Aragón pertenecen al sector comercio y servicios, pero el 20% pertenece al sector de la agricultura, el 10% al de la construcción y el 5% al de la industria. Es decir, que a lo mejor no teníamos una ley, pero se trabajaba por otro lado. No recortábamos en su departamento, como se está haciendo de forma importante, a esos 105.000 autónomos que existen en Aragón. En el sector del comercio, pues bueno, ya no le voy a decir que le preguntamos a usted y al señor director general de Comercio si va a haber cambios en la ley. Va a haber cambios en la ley, probablemente, ya no sé si impuestas por el Gobierno de España o bien desde el Gobierno de Aragón, pero va a haber cambios. No voy a hablar de esto en este tema, pero sí que es verdad que aunque se dé algo más a las asociaciones, que son las que fomentan y coordinan las acciones en el medio rural, en ese 58% de Aragón que no es Zaragoza, pues la verdad es que el comercio de proximidad de alguna manera está maltratado en estos presupuestos. Y está maltratado. Y además, que no lo digo yo, tiene que preguntar a las asociaciones de comercio en ese sentido.
Sí que le agradecemos de que se hayan incluido algunas de las cosas que hemos comentado en varias proposiciones no de ley. Seguramente ustedes van a decir que no es gracias al Partido Aragonés. Nosotros nos sentimos satisfechos de haber contribuido a través de proposiciones no de ley, como puede ser para potenciar el e-commerce, potenciar el comercio online, algunas de ellas potenciar el comercio electrónico en el medio rural, que no entendemos por qué no salieron aquí en esta comisión, pero bueno, nosotros seguimos colaborando de forma constructiva y lo haremos también a través de enmiendas. Y sí que nos preocupa algo que es muy importante, como es el tema del IAF. El IAF es esa gran bolsa en donde, de alguna manera, ustedes comentaban que iban a hacer una gran apuesta. El IAF, que cuenta con magníficos profesionales, se lo quiero decir, pero que sufre un recorte y que, en ese sentido, como decía el señor Tejedor, es la agencia de emprendimiento en el medio rural. Bien, de momento el IAF está dando cursos, sigue dando cursos, pero a nivel de inversiones, en ese sentido, creo que se le ha capado a nivel de inversiones, se le ha capado a nivel de lo que es el Instituto Aragonés de Fomento. No sabemos si solo va a colaborar con Bonaria, esperemos que también se acuerde y de la gente, de los agricultores, de los comerciantes, del sector del emprendedor, que ya está, de alguna manera, creando trabajo en Aragón, o de aquellos que están aquí y quieren crecer naturalmente, que también colabore con Bonaria. A nivel de industria, vuelvo a decirle, Industria 4.0, apenas hemos visto en los programas. No sabemos cómo saldrá todo el tema del ADIA, pero sí que es verdad que nosotros, que se recorte el programa de fomento a nivel industrial en prácticamente un 50%, no lo entendemos, y sí que es verdad que si usted dice que va a apostar por la Industria 4.0, que lo haga de forma importante. Nosotros vamos a incluir enmiendas en ese sentido, esperemos que salgan apoyadas, como ha dicho usted, cree en la Industria 4.0, y vamos a presentar enmiendas para que salga adelante. Y simplemente, señora consejera, nosotros creemos desde el Grupo Parlamentario Aragonés que los presupuestos del Gobierno de Aragón, especialmente en lo que es su departamento, que cumple con la máxima preocupación de los aragoneses, como ha comentado además el señor Martínez, no crea las condiciones óptimas para fomentar el empleo, no solo al nuevo empleo, sino a la gente que ya está aquí creando empleo y a la gente que quiere crecer para que sus empresas sean más competitivas. Creemos que esos millones de euros que se han generado, además, esos 200 millones de euros, a base de alguna manera, de subir los impuestos no solo a los aragoneses, sino a las empresas, apenas repercuten en este presupuesto, que es el de fomento del empleo, con lo cual tampoco lo entendemos. Siempre hemos defendido que si se suben los impuestos, pero repercute de alguna manera en tema de empleo, no solo a nivel social, sino también en el empleo, lo entenderíamos. No repercute en su departamento una vez más, y además creemos que no se apuesta por los sectores estratégicos, como puede ser el sector de la industria o el sector del comercio, ni la internacionalización. Hoy en día hay que diversificar, hay que internacionalizar y hay que innovar para intentar sobrevivir en los mercados globales que tenemos. Simplemente acabar, que nosotros creemos que ya no solo viene del señor Lambán, sino ustedes han claudicado a las políticas de Podemos. Es lícito, naturalmente les felicitamos en ese sentido, pero de alguna manera creemos que el responsable no es Podemos, sino el responsable es el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Lambán, y en este caso usted como consejera. Y simplemente desde el Grupo Parlamentario Aragonés no estamos de acuerdo con este presupuesto, pero sí que le deseamos la mejor de las suertes por el bien del trabajo en Aragón. Muchas gracias.